Mi hermana desapareció hace 15 años y volvió el día del funeral de nuestro padre con una historia imposible de creer. Voy a usar una cuenta nueva para esto porque no quiero que nadie de mi familia me reconozca si por casualidad cae en este hilo, aunque dudo que alguno de ellos use Reddit. Necesito contarlo en algún sitio porque llevo 2 semanas sin dormir bien y creo que si no lo escribo, voy a explotar. Es largo, avisada quedas, pero prometo que vale la pena leerlo hasta el final. Mi hermana Marta desapareció cuando yo tenía 12 años y ella 16. Eso fue hace 15 años. Se fue un viernes de octubre a estudiar a casa de una amiga, según nos dijo, y nunca volvió. Recuerdo el día exacto, porque era el cumpleaños de mi abuela y habíamos hecho una tarta que se quedó entera en la nevera durante semanas, porque nadie tenía ganas de comer nada. Mi madre llamó a la policía esa misma noche, sobre las 11, cuando Marta no contestaba el móvil y la amiga en cuestión, una chica llamada Sonia, juró y perjuró que Marta nunca había llegado a su casa. La policía tardó 48 horas en tomárselo en serio, como suele pasar con las adolescentes, hasta que empezaron a atar cabos y se dieron cuenta de que no había usado ni tarjetas, ni el móvil, ni nada desde las 6 de la tarde de aquel viernes. Los primeros meses fueron un infierno que no le deseo ni a mi peor enemigo. Hubo carteles pegados en cada farola del pueblo, entrevistas en la tele local, un programa de esos de desapariciones que vino un fin de semana y montó un plató improvisado en el salón de casa, voluntarios rastreando el río, perros, un dron que trajo un vecino. Mi padre se convirtió en otra persona. Dejó de ir al bar, dejó de reírse, empezó a fumar otra vez después de años sin hacerlo. Mi madre, en cambio, se volcó en una especie de fe ciega, convencida de que Marta estaba viva en algún sitio y de que un día volvería a cruzar esa puerta. Cada Navidad ponía un plato de más en la mesa. Cada cumpleaños de Marta compraba una tarta pequeña que luego tirábamos a la basura sin comer ni un trozo. Yo, con 12, 13, 14 años, crecí en una casa que parecía un santuario y un velatorio a la vez, todo mezclado, todo en la misma habitación. Hubo pistas falsas, por supuesto. Alguien juró haberla visto en una estación de autobuses en Zaragoza. Otra persona dijo que trabajaba en un bar de carretera en Francia. Un vidente que contactó con mi madre le aseguró que Marta estaba cerca del agua y que alguien con las iniciales JM sabía la verdad, cosa que hizo que mi madre sospechara durante meses de un vecino que se llamaba Jesús Martín y que lo único que había hecho en su vida era regarle las plantas cuando nos íbamos de vacaciones. Con el tiempo las pistas se fueron apagando, los carteles se despegaron o se los llevó la lluvia. El caso pasó a ser uno más de los cientos que hay en este país, y mi hermana se convirtió oficialmente en un número dentro de una base de datos de personas desaparecidas. Yo no quiero hacer este relato solo sobre ella, aunque sea la protagonista de lo que os voy a contar, porque también quiero que entendáis lo que le pasó a mi padre. Él nunca lo superó. Se culpó siempre, aunque nadie le culpaba a él más que él mismo. Decía que si esa tarde no hubiese discutido con Marta por las notas, ella no habría salido de casa tan enfadada. No habría cogido el autobús a casa de Sonia con esa rabia. No habría pasado lo que fuese que pasó. Con los años esa culpa se le fue comiendo por dentro como un ácido lento. Bebía más de la cuenta. Tenía problemas de corazón que arrastraba desde hacía tiempo y que se agravaron. Y hace 3 semanas, un martes cualquiera, se desplomó en el garaje mientras arreglaba la bici de mi sobrino. Infarto. Murió antes de que llegara la ambulancia. Organizamos el funeral para el sábado siguiente, en la misma iglesia donde nos habían bautizado a las 2, donde también hicimos la comunión, donde en su día se hizo una misa especial por el regreso seguro de Marta que ahora, con la distancia, me parece de una crueldad absurda hacia mi madre, que se aferraba a cualquier cosa que le diera esperanza. El funeral estaba lleno. Vino gente del pueblo que ni siquiera conocía bien a mi padre, vecinos, antiguos compañeros de trabajo, hasta el cartero, que llevaba 30 años trayéndonos el correo y que se emocionó más que algunos familiares. Mi madre estaba sentada en el primer banco, con un vestido negro que le quedaba grande porque había adelgazado muchísimo en los últimos años, y yo a su lado, agarrándole la mano tan fuerte que después me dolían los dedos. El cura empezó la misa. Y entonces, en mitad de las primeras palabras, se abrió la puerta grande de la iglesia, con ese chirrido tan característico que todos conocíamos de memoria. Y entró una mujer. No voy a exagerar diciendo que todo el mundo se giró de golpe como en las películas,
porque al principio nadie le prestó atención especial, solo un rezagado más llegando tarde al funeral. Pero yo sí me giré. No sé por qué, pero algo en mi cuerpo se giró antes de que mi cabeza procesara nada, y la vi. Tenía el pelo más corto de lo que yo recordaba y bastante más oscuro, como si se lo hubiese teñido. Vestía un abrigo gris que no le sentaba bien de tan grande, y estaba muchísimo más delgada que en las fotos que teníamos repartidas por toda la casa, esas fotos que mi madre seguía limpiando de polvo cada semana 15 años después. Pero la cara era la misma cara, solo que con 15 años más encima, con arrugas que no le correspondían por edad, con una expresión que yo jamás le había visto ni en mis peores pesadillas. Puro terror, puro pánico, como si hubiese entrado en la iglesia obligada por algo más fuerte que ella misma. Grité su nombre. No lo pensé, no lo medité, simplemente salió de mí como un espasmo. ¡Marta! Y toda la iglesia se giró entonces sí, de golpe, 100 y pico personas girando la cabeza a la vez como si fuésemos parte de una coreografía macabra. Mi madre se levantó tan rápido que tiró el bolso al suelo. Y todo lo que llevaba dentro, pañuelos, un rosario, las llaves de casa, se desparramó por el pasillo de la iglesia sin que a nadie le importara lo más mínimo recogerlo. Corrió hacia ella gritando su nombre entre sollozos que no puedo ni describir. Un sonido que no había escuchado salir de mi madre ni siquiera en los peores días de la desaparición. Un sonido a medio camino entre el grito y la risa, como si su cuerpo no supiera todavía si aquello era una alegría o una locura. Marta se quedó paralizada. No corrió hacia nosotras. No abrió los brazos. Se quedó ahí, en el umbral de la puerta, con las manos temblando, mirando el ataúd de mi padre, como si fuese lo único que existía en ese momento, como si el resto de la iglesia, incluidas nosotras, hubiésemos desaparecido de su campo de visión. El cura, pobre hombre, no sabía ni qué hacer. Se quedó con el micrófono en la mano sin decir nada durante lo que me pareció una eternidad, aunque seguramente fueron 10 segundos. Alguien del banco de atrás empezó a llorar de la impresión. Mi tía Loles se santiguó 3 veces seguidas. Y yo, que había llegado hasta Marta antes que mi madre porque corrí más rápido, la abracé con tanta fuerza que noté cómo se le clavaban las costillas. Estaba tan delgada que daba miedo, y ella no me devolvió el abrazo al principio. Se quedó rígida como un poste, hasta que de golpe rompió a llorar y se agarró a mí como si se estuviese ahogando. No hubo funeral normal a partir de ese momento. El cura, con muy buen criterio, decidió parar la misa unos minutos. Dijo algo sobre un momento de reencuentro familiar que necesitaba su espacio, y pidió a todo el mundo que esperase fuera un rato. La gente salió murmurando, claro, ¿cómo no iban a murmurar? Algunos directamente se quedaron pegados a las cristaleras de la entrada intentando ver algo, y yo no les culpo, porque si me lo hubiesen contado a mí en vez de vivirlo no me lo habría creído tampoco. Nos sentamos las 3, mi madre, Marta y yo, en el primer banco de la iglesia, con el ataúd de mi padre a apenas 2 metros, y ahí, entre lágrimas, con la voz rota, mi hermana empezó a contarnos lo que le había pasado. Y os juro que lo que salió de su boca fue tan increíble, tan de película, que durante un segundo pensé que estaba delirando, que quizás no era ella, o que había perdido la cabeza en algún momento de estos 15 años. Dijo que aquel viernes de octubre, cuando salió de casa hacia la parada del autobús, un coche se paró a su lado. Dijo que el conductor le preguntó una dirección, algo tonto, algo para que ella se acercase a la ventanilla, y que en cuanto se acercó un poco, otro hombre que estaba escondido en el asiento trasero la agarró por detrás y la metió a la fuerza dentro del coche, tapándole la boca con un trapo que olía a algo dulce y raro, que la dejó medio inconsciente. Dijo que cuando despertó estaba en una casa aislada, no sabía dónde, con las ventanas tapiadas, y que allí la retuvieron, según sus palabras textuales. Durante años, no sé cuántos, perdí la cuenta. Contó que había otras chicas en esa casa, que las cambiaban de sitio cada cierto tiempo, que los hombres que las tenían allí las obligaban a trabajar, aunque no quiso especificar en qué exactamente. Y ahí se le quebró la voz de una manera que hizo que mi madre le suplicara que no siguiera si no quería, que ya habría tiempo. Dijo que hace apenas un mes, el hombre que la vigilaba a ella en los últimos años había muerto de forma repentina, y que en el caos posterior había conseguido escapar, había caminado durante horas hasta llegar a una gasolinera, y que desde ahí había ido reconstruyendo el camino de vuelta a casa, con miedo, sin saber si la seguían buscando, sin saber ni siquiera si nosotros seguíamos vivos, y que se había enterado de la muerte de mi padre por casualidad, buscando el nombre de nuestra familia en Internet, en el móvil de una desconocida que le había dejado hacer una llamada, y que por eso había llegado justo hoy,
porque no había podido llegar antes. Fue devastador escucharlo. Mi madre lloraba de una manera que yo no había visto nunca, abrazándola, repitiendo mi niña, una y otra vez como un mantra. Y yo también lloraba, claro que lloraba. Pero en algún rincón de mi cabeza, uno que odié en ese momento por ser tan frío, empezaron a encenderse pequeñas luces de alarma que no supe identificar del todo hasta más tarde. Terminamos el funeral como pudimos. La gente volvió a entrar, el cura retomó la misa con la voz temblorosa, y Marta se sentó entre mi madre y yo, agarrada de nuestras manos, con la mirada perdida en el ataúd, sin llorar ya, como si se hubiese vaciado de lágrimas. Al terminar en el cementerio, mientras bajaban el ataúd de mi padre, mi hermana se quedó apartada del grupo, mirando la tumba desde una distancia extraña, casi como si tuviese miedo de acercarse demasiado. Recuerdo pensar en ese momento que era normal, que 15 años de trauma no se procesan en un día, que cualquier reacción rara podía explicarse por lo que había vivido. Los días siguientes fueron un caos. Vinieron periodistas, claro, porque la noticia se filtró rapidísimo. Desaparecida durante 15 años, vuelve el día del funeral de su padre, es un titular que se escribe solo. Vino la policía a tomarle declaración, y ahí empezaron a aparecer las primeras grietas que a mí, en el fondo, ya me habían empezado a inquietar en la propia iglesia. Cuando el inspector le preguntó detalles concretos, la dirección exacta de la casa donde la habían tenido, nombres, matrículas, cualquier cosa que ayudase a identificar a los secuestradores, Marta se cerraba en banda. Decía que no recordaba nada con claridad, que había estado medicada gran parte del tiempo, que los recuerdos se le mezclaban unos con otros. El inspector, un hombre mayor con mucha paciencia, insistió con calma en varias entrevistas, y las respuestas de Marta cambiaban ligeramente cada vez, pequeños detalles que no cuadraban. A veces decía que había estado en una sola casa todo el tiempo. Otras veces mencionaba que las trasladaban constantemente. Cuando le preguntaron por las otras chicas que según ella estaban retenidas con ella, no supo dar ni un solo nombre, ni una sola descripción física útil. A mí, que la conocía mejor que nadie porque habíamos compartido habitación hasta que ella cumplió los 14, había cosas que no me cuadraban desde un punto de vista mucho más simple y mucho menos policial. Sus manos, por ejemplo. Si de verdad la habían obligado a trabajar durante 15 años en condiciones tan duras como insinuaba, ¿por qué tenía las manos tan suaves, sin apenas callos, con las uñas cuidadas aunque un poco cortas? Su dentadura, que yo recordaba torcida de toda la vida porque nunca llevó el aparato que el dentista le había recomendado a los 15, ahora estaba perfectamente alineada, casi de anuncio. Cuando se lo mencioné a mi madre con toda la delicadeza del mundo, ella me miró como si le hubiese clavado un cuchillo. Me dijo que cómo podía dudar de mi propia hermana después de todo lo que había sufrido, que 15 años de cautiverio hacen cosas raras al cuerpo, que quizás la habían obligado a cuidarse por motivos que no queríamos ni imaginar. Y en parte tenía razón, en parte me sentí fatal por pensar siquiera esas cosas. Pero seguí notando detalles. Una tarde, unos 10 días después del funeral, estábamos las 3 en el salón de casa, viendo la tele con el volumen bajo, un silencio raro entre nosotras que se había instalado desde su vuelta, cuando a Marta se le cayó el bolso al levantarse a por agua. Se desparramaron varias cosas por el suelo, un pintalabios, un paquete de pañuelos y un ticket de compra que yo recogí sin darle mayor importancia hasta que vi la fecha impresa. Era de 2 semanas antes de la muerte de mi padre. De un supermercado a 40 minutos de aquí, en un pueblo llamado Balduero, donde no tenemos ni un solo familiar ni conocido. Se lo dije, casi sin querer, con el ticket todavía en la mano. «Marta, esto es de hace un mes, ¿esto no es antes de qué?» Y ella me lo arrancó de la mano con una brusquedad que no le había visto ni de adolescente. Dijo que se lo habrían dado por error en otra tienda, que esos tickets a veces se confunden. Y se metió en el baño y estuvo ahí encerrada más de media hora. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta dándole vueltas a todo. A las manos suaves, a los dientes perfectos, al ticket de un supermercado a 40 minutos de casa fechado semanas antes de que supuestamente escapara de un secuestro que llevaba 15 años ocurriendo. Al día siguiente, aprovechando que mi madre había salido a hacer unos recados, me senté con Marta en la cocina y le dije que necesitaba que me contase la verdad, que yo no era la policía, que era su hermana, que fuera lo que había pasado yo la iba a querer igual, pero que necesitaba saberlo. Se quedó callada mucho rato, mirando la taza de café que tenía delante sin tocarla, y entonces,
con una voz completamente distinta a la que había usado en la iglesia, una voz más adulta, más cansada, empezó a contarme la verdad. No hubo secuestro. Nunca hubo ningún coche, ningún trapo con cloroformo, ninguna casa con las ventanas tapiadas. Se fue por su propia voluntad aquel viernes de octubre, porque llevaba meses planeándolo con un chico de 23 años que había conocido esa misma primavera en un concierto. Un chico llamado Rubén, del que jamás habíamos oído hablar en casa porque ella se lo había ocultado siempre a mis padres, sabiendo que jamás lo aprobarían por la diferencia de edad. Me contó que en casa las cosas con papá, en los meses previos a su desaparición, se habían puesto muy feas, mucho peor de lo que yo recordaba con mis 12 años de entonces. Papá bebía ya por aquel entonces más de lo que nunca supimos, y cuando bebía se ponía violento, no conmigo, que era la pequeña y a la que siempre protegió de una manera casi enfermiza, sino con ella, con Marta, a la que exigía notas perfectas, comportamiento perfecto, y que cuando no las cumplía recibía gritos, empujones, alguna vez algo peor que un empujón que ella nunca me detalló del todo y que yo tampoco quise forzarla a contar. Se fue con Rubén esa noche. Se fueron primero a Valencia, luego a Portugal durante un tiempo. Después volvieron a España y se instalaron, escuchad esto, en Balduero, el mismo pueblo del ticket de supermercado, a 40 minutos de donde habíamos vivido siempre nuestra vida entera. Cambió su nombre por uno parecido. Marta pasó a ser Marina en su nueva vida. Trabajó de camarera, luego en una tienda de ropa. Tuvo una relación de casi 10 años con Rubén que terminó mal. Tuvo otras relaciones después. Construyó una vida entera a 40 minutos de nosotros, sin que jamás nos enterásemos, viviendo con el miedo constante de que alguien la reconociera en el supermercado, en la calle, en cualquier sitio. Porque nuestro pueblo y Balduero comparten médicos, comparten farmacia de guardia algunos fines de semana, comparten hasta una feria en verano a la que ella dejó de ir por miedo a cruzarse con alguien conocido. Le pregunté, con la voz rota, ¿por qué nunca volvió? ¿Por qué dejó que mamá pusiera un plato extra en cada Navidad durante 15 años? ¿Por qué dejó que papá se consumiera de culpa hasta morirse literalmente del corazón roto? Me dijo que al principio, los primeros meses, tenía tanto miedo de que papá la encontrara y la trajera de vuelta a rastras que no se atrevió a dar señales de vida. Que después, cuando pasaron los años y vio en las noticias locales lo grande que se había hecho el caso, lo mucho que se había involucrado hasta la policía, sintió tanta vergüenza y tanto miedo de las consecuencias legales, porque Rubén era mayor de edad y ella menor cuando se fueron juntos, que el silencio se convirtió en la única opción que le parecía posible. Y que cuanto más tiempo pasaba, más imposible se hacía volver, porque ¿cómo vuelves después de 5 años, de 10, de 15? Y les dices a todos que estuviste aquí al lado todo este tiempo, viéndolos sufrir en las noticias, dejando que la búsqueda siguiera, dejando que gastaran dinero, tiempo, salud mental, buscándote, mientras tú hacías la compra en un supermercado a 40 minutos. Me dijo que se había enterado de la muerte de papá por una alerta de Google que tenía configurada con nuestros nombres desde hacía años, una alerta que llevaba activa todo ese tiempo sin que ninguno lo supiera, vigilándonos desde la distancia, sabiendo cuándo mi madre tuvo un pequeño accidente de coche hace 3 años, sabiendo cuándo yo terminé la carrera porque salió una nota en el periódico local sobre los mejores expedientes, sabiendo absolutamente todo de nuestras vidas mientras nosotras no sabíamos ni si ella seguía respirando. Y que cuando vio la esquela de papá, algo se rompió dentro de ella, y decidió que ya no tenía sentido seguir escondida, que sin papá quizás podía volver, pero que no tenía ni idea de cómo explicar 15 años de ausencia sin destruir a mamá de otra manera distinta a como ya estaba destruida. Así que en el coche, de camino hacia aquí, se inventó la historia del secuestro, pensando que era más fácil que mamá aceptara que su hija había sido víctima de algo horrible, a que aceptara que su hija se había ido por voluntad propia y la había dejado sufrir durante 15 años por decisión propia. Cuando terminó de contármelo, yo no supe ni qué decir. Sentí rabia, muchísima rabia, más de la que había sentido en mi vida, pero también sentí una pena inmensa por la niña de 16 años que había huido de una casa donde nuestro padre bebía y se ponía violento, algo que yo, con mis 12 años entonces, nunca llegué a ver del todo o quizás nunca quise ver. Sentí rabia por mi madre, que llevaba 15 años consumiéndose de culpa y de esperanza a partes iguales, que había puesto un plato de más cada Navidad durante 15 años, que había mantenido viva una fe que ahora se demostraba completamente fuera de lugar.
Y sentí, ¿para qué mentir?, rabia por mi padre, que murió creyendo que su hija estaba muerta o sufriendo en algún sitio, cuando en realidad estaba viva y sana a 40 minutos en coche, comprando en un supermercado, viviendo su vida, viéndonos sufrir desde lejos a través de una alerta de Google. Le pregunté qué pensaba hacer, si iba a contarle la verdad a mamá, o si pensaba seguir sosteniendo la mentira del secuestro para siempre. Se quedó callada mucho rato. Y en ese silencio entendí que probablemente nunca pensaba contarlo, que había venido a este mundo dispuesta a construir su regreso sobre una mentira, porque le parecía más soportable que la verdad, tanto para ella como para todos nosotros. No sé todavía qué voy a hacer con esta información. Llevo 2 semanas cargando con esto yo sola, viendo a mi madre tratar a Marta como si fuese una superviviente de guerra, viendo cómo la policía sigue con una investigación abierta sobre un secuestro que nunca existió, gastando recursos, tiempo, dinero público, en buscar a unos secuestradores fantasma. Sé que en algún momento voy a tener que decidir si hablo, si le cuento a mi madre lo que sé, si le digo al inspector que puede cerrar el caso porque la víctima nunca fue víctima de nada más que de sus propias decisiones y de un padre que quizás no era tan perfecto como todos recordábamos ahora que está muerto. Lo único que tengo claro es que este funeral, que debería haber sido solo el último adiós a mi padre, se convirtió en el día más extraño y confuso de toda mi vida, y que 15 años de duelo, de esperanza, de plato extra en la mesa cada Navidad, se han desmoronado en apenas una conversación en la cocina de mi casa. No sé si algún día seré capaz de mirar a mi hermana de la misma forma. No sé si mi madre podría soportar la verdad, después de haber celebrado su regreso como el milagro que llevaba esperando media vida. Solo sé que necesitaba contarlo en algún sitio, porque el peso de guardarlo yo sola se está haciendo insoportable, y esta comunidad de desconocidos, por raro que suene, es lo único que se me ha ocurrido donde poder soltarlo sin que explote nada de verdad en mi vida real. Si algo cambia, si al final hablo, puede que vuelva a escribir una actualización. De momento solo puedo quedarme aquí sentada, mirando el ticket de un supermercado de Balduero que todavía guardo en un cajón, preguntándome cuántas mentiras más va a hacer falta sostener antes de que todo se venga abajo.